Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque su mente está fragmentada. Despiertan, revisan el teléfono, saltan entre tareas, reaccionan a todo y al final del día sienten que hicieron mucho, pero avanzaron poco. No están cansados por trabajar duro. Están agotados por pensar en demasiadas cosas al mismo tiempo. Y ese desgaste invisible es lo que destruye su potencial. Yo decidí vivir diferente. Tomé una decisión que a muchos les parece extrema. Paso el 80% de mi día haciendo una sola cosa. No 10, no 5, una. A eso lo llamo la regla del ancho de banda. Porque tu mente tiene un límite. No es infinito. Es un recurso escaso como el dinero o el tiempo. Y si no lo administras, alguien más lo hará por ti. No es una filosofía bonita, es una estrategia brutalmente efectiva. Y si la entiendes, cambia todo. La mayoría de las personas vive convencida de que está siendo productiva porque está ocupada. Pero si observas con atención, lo que realmente ocurre es otra cosa. Están saltando de una cosa a otra sin profundidad suficiente como para producir algo valioso. No es falta de esfuerzo, es falta de dirección sostenida. La mente humana no fue diseñada para dividirse en fragmentos constantes. Fue diseñada para concentrarse, explorar, conectar ideas y construir algo con sentido. Pero ese tipo de enfoque exige algo que hoy casi nadie está dispuesto a pagar: silencio, repetición y renuncia. Cada vez que cambias de tarea, ocurre algo que no ves, pero que define tu resultado. Tu cerebro necesita tiempo para entrar en contexto, para recordar dónde estabas, para reconstruir el hilo de pensamiento que habías iniciado. Ese proceso tiene un costo. No es dramático en un solo momento, pero repetido decenas de veces al día, se convierte en una fuga constante de energía mental. Y esa fuga no solo te cansa, te vuelve superficial. Empiezas muchas cosas, pero no terminas casi nada con calidad real. Piensa en un día común. Te sientas a trabajar en algo importante. A los 10 minutos revisas el teléfono. No porque sea urgente, sino porque es fácil. Luego vuelves al trabajo, pero ya no estás completamente dentro. Parte de tu atención sigue atrapada en lo que viste. Pasan otros 15 minutos y aparece otra distracción. Un mensaje, una idea irrelevante, una notificación. Cada interrupción parece pequeña, justificable incluso, pero el resultado acumulado es claro. Nunca entras en profundidad. Nunca cruzas ese umbral donde el trabajo deja de ser mecánico y empieza a ser inteligente. La mayoría no se da cuenta de esto porque mide su día por actividad, no por impacto. Si hicieron muchas cosas, sienten que avanzaron. Pero el impacto no se mide en cantidad de tareas. Se mide en la calidad del pensamiento que aplicaste a lo que realmente importa. Y la calidad del pensamiento requiere continuidad. No puedes pensar profundamente si estás interrumpiéndote constantemente. Es como intentar leer un libro complejo, mirando el reloj cada 2 páginas. Técnicamente estás leyendo, pero no estás entendiendo. Aquí es donde aparece la incomodidad que muchos evitan. Enfocarte en una sola cosa durante un periodo prolongado no es natural en el mundo actual. Se siente lento. Al principio, incluso se siente inútil. No hay estímulo constante, no hay pequeñas recompensas inmediatas. Solo estás tú y una tarea que exige atención completa. Y en ese espacio, sin distracciones, empiezas a notar algo. Tu mente intenta escapar, busca cualquier excusa para salir. Eso
No es debilidad, es condicionamiento. Has entrenado a tu cerebro a necesitar cambio constante y ahora le estás pidiendo lo contrario. Pero si resistes ese impulso inicial, algo cambia. Después de cierto tiempo, entras en un estado distinto. Las ideas empiezan a fluir con más claridad. Encuentras soluciones que antes no veías. Conectas puntos que parecían aislados. Ese es el punto donde el trabajo empieza a multiplicar su valor. No estás haciendo más esfuerzo, estás usando mejor tu capacidad mental. Y ese tipo de trabajo es el que crea resultados que no son fácilmente reemplazables. El problema es que la mayoría nunca llega ahí. Se quedan en la superficie porque no toleran el proceso necesario para profundizar. Prefieren la sensación de estar ocupados a la incomodidad de estar concentrados. Y esa elección repetida durante meses y años define su trayectoria. No porque les falte talento, sino porque nunca le dieron a su mente el entorno necesario para desarrollarlo. Hay un costo silencioso en vivir distraído. No lo ves en un día ni en una semana, pero se acumula. Es el proyecto que nunca terminas, la habilidad que nunca desarrollas completamente, la oportunidad que no puedes aprovechar porque no tienes la profundidad necesaria. Cada interrupción parece inofensiva, pero en conjunto construyen una vida fragmentada. Observa a alguien que realmente domina lo que hace. No es casualidad, no es suerte. Es el resultado de horas sostenidas de enfoque en una misma dirección. No 10 minutos aquí y allá, no esfuerzos dispersos. Horas continuas repetidas durante años. Eso crea una diferencia que desde afuera parece talento, pero desde adentro es disciplina aplicada al enfoque. La elección, entonces, no es entre trabajar mucho o poco, es entre trabajar de forma fragmentada o trabajar con profundidad. Y esa elección implica un intercambio claro. Si decides enfocarte, vas a hacer menos cosas. Vas a decir no más veces. Vas a perder la sensación de estar siempre ocupado. Pero a cambio, lo que hagas tendrá peso, tendrá impacto, tendrá valor real. Si decides no hacerlo, también hay un resultado. Harás muchas cosas, te sentirás activo, tendrás la ilusión de progreso, pero con el tiempo notarás que no avanzas en lo que realmente importa, que siempre estás empezando, pero rara vez terminando algo significativo. Y eso no es un accidente, es una consecuencia directa de cómo distribuyes tu atención. La mente es un recurso limitado. Tratarla como si fuera infinita es un error que se paga caro. No puedes dividirte indefinidamente sin perder calidad. No puedes esperar resultados profundos de esfuerzos superficiales. En algún punto tienes que elegir. O aceptas la incomodidad del enfoque, o aceptas la mediocridad de la dispersión. Y esa elección, aunque parezca pequeña en el momento, es la que define todo lo que viene después. La mayoría de las personas no pierde su tiempo de forma evidente, lo pierde de manera silenciosa, a través de decisiones pequeñas que parecen inofensivas en el momento. No es que un día decidan sabotear su futuro, es que dicen sí demasiadas veces sin pensar en lo que ese sí realmente significa. Y lo que no entienden es que cada vez que aceptan algo, están rechazando otra cosa, aunque no lo vean de inmediato. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de conciencia sobre el costo de cada elección. Decir sí se siente bien en el corto plazo. Mantiene la armonía. Evita conflictos, da la sensación de ser útil, de estar involucrado, aceptas una reunión, respondes un mensaje al instante, accedes a una invitación, revisas algo rápido. Todo parece razonable, incluso necesario,
Pero lo que no se ve es el efecto acumulativo. Cada interrupción fragmenta tu atención. Cada compromiso ocupa espacio mental. Cada distracción consume energía que ya no podrás invertir en algo más importante. Imagina a alguien que quiere construir algo significativo, un negocio, una carrera sólida, una habilidad que realmente marque la diferencia. Esa persona sabe, en teoría, lo que debería hacer: dedicar horas de enfoque profundo, mejorar constantemente, pensar a largo plazo. Pero en la práctica, su día se llena de pequeñas concesiones. Solo voy a revisar esto un momento, no quiero quedar mal, voy a aceptar, puedo hacerlo más tarde. Y sin darse cuenta, lo importante se desplaza hacia el final del día, cuando la energía ya no está. El resultado no es inmediato, y por eso es peligroso. No hay una señal clara que diga te estás desviando. Lo que hay es una acumulación lenta de decisiones que, juntas, crean una vida donde lo urgente siempre gana y lo importante siempre espera. Y lo importante, cuando espera demasiado, se deteriora. Las ideas pierden fuerza, las oportunidades pasan, el impulso desaparece. La raíz de esto no es falta de disciplina en el sentido tradicional. Es una falta de claridad sobre lo que realmente importa. Cuando no tienes prioridades definidas, todo parece igual de urgente. Y cuando todo parece urgente, terminas reaccionando en lugar de decidir. Tu día deja de ser algo que construyes y se convierte en algo que simplemente sucede. Observa un día típico de alguien que vive así. Se despierta y antes de pensar en sus propios objetivos, ya está respondiendo a estímulos externos. Mensajes, noticias, redes, correos. Su atención se dispersa desde el inicio. Luego, durante el día, sigue respondiendo a lo que aparece. Solicitudes, interrupciones, tareas que otros consideran importantes. Al final del día está cansado. Pero si se pregunta qué avanzó realmente en lo que le importa, la respuesta es incómoda. Ahora, compáralo con alguien que entiende el valor de su atención. No es que tenga más tiempo, es que toma decisiones diferentes. Antes de decir sí, evalúa el costo. No solo el tiempo que va a invertir, sino lo que está dejando de hacer. Entiende que cada compromiso tiene un precio, incluso si no es visible de inmediato. Y esa comprensión cambia su comportamiento. Empieza a decir no más seguido, no de forma agresiva, sino consciente. No acepta todo, no responde a todo de inmediato. No se siente obligado a estar disponible constantemente. Y eso tiene un efecto que al principio puede parecer incómodo. Reduce su participación en muchas cosas, pero al mismo tiempo aumenta su capacidad de enfocarse en lo que realmente importa. Ese es el intercambio real. Más enfoque significa menos dispersión. Más claridad implica más renuncia. No puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Y muchas personas intentan hacerlo. Intentan mantener todas las puertas abiertas, todas las opciones disponibles, todas las relaciones activas, todos los proyectos en marcha, pero lo que terminan teniendo es una versión diluida de todo. Hay una idea que incomoda, pero es necesaria. No todo merece tu atención, no todo es igual de importante, y tratar todo como si lo fuera es una forma de evitar tomar decisiones difíciles. Porque priorizar implica dejar cosas fuera, y eso no siempre es cómodo. Pero no hacerlo tiene un costo mucho mayor. Piensa en alguien que quiere mejorar en su carrera. Sabe que necesita aprender, practicar, profundizar, pero también quiere mantener una vida social activa, estar al día con todo lo que ocurre, responder a todos, no perderse nada. El resultado es predecible, progreso lento, superficial, inconsistente.
no porque no tenga capacidad, sino porque su atención está dividida. En cambio, alguien que acepta el costo de la prioridad toma otra ruta, reduce lo innecesario, protege bloques de tiempo sin interrupciones, deja mensajes sin responder por un tiempo. Se pierde eventos que no aportan valor real, y en ese espacio que crea, construye algo con profundidad. No es visible de inmediato, pero con el tiempo la diferencia se vuelve evidente. El problema es que vivimos en un entorno que premia la disponibilidad constante. Responder rápido se interpreta como compromiso. Estar en todo se ve como productividad. Pero eso es una ilusión. La verdadera productividad no se mide por lo rápido que respondes, sino por lo que eres capaz de crear cuando nadie te interrumpe. Decir no es rechazar oportunidades, es protegerlas. Es reconocer que tu tiempo y tu energía son limitados y que usarlos sin criterio es una forma de desperdicio. Cada vez que dices sí sin pensar, estás entregando una parte de tu capacidad a algo que puede no merecerla. Y esa capacidad no se recupera. A largo plazo, las consecuencias son claras. Quien dice sí a todo, termina con una vida llena, pero vacía de significado real. Mucho movimiento, poco progreso. Muchas interacciones, poca construcción. En cambio, quien aprende a elegir, aunque pierda algunas cosas en el camino, gana algo más importante: dirección. No se trata de volverse rígido o aislado. Se trata de entender que cada elección tiene un costo y que ignorarlo no lo elimina. Solo lo pospone. Y cuando finalmente se hace evidente, suele ser tarde para recuperarlo por completo. La pregunta no es si estás ocupado. La pregunta es si lo que estás haciendo merece el lugar que ocupa en tu vida. Porque cada vez que dices sí, estás definiendo en qué se convierte tu tiempo. Y con el tiempo, eso define en qué te conviertes tú. Hay una idea que suena simple, pero que si la miras con honestidad, explica gran parte de los resultados en la vida de una persona. Te conviertes en aquello que repites, no en aquello que planea. La mayoría vive atrapada en la ilusión de que sus intenciones definen su futuro, cuando en realidad son sus hábitos diarios, pequeños y constantes, los que moldean su identidad sin pedir permiso. Y lo incómodo es que esos hábitos no suelen ser elegidos con claridad, sino heredados del entorno, del impulso o de la comodidad. Cada día haces elecciones que parecen insignificantes. Decides en qué trabajas primero, cuánto tiempo sostienes tu atención, cuándo te distraes, cuándo te detienes. Ninguna de esas decisiones parece cambiar tu vida por sí sola, pero juntas crean una dirección. Y esa dirección, mantenida durante meses y años, se convierte en destino. No es algo dramático, es algo silencioso, tan silencioso que la mayoría no lo nota hasta que la distancia entre lo que quería ser y lo que es se vuelve evidente. Cuando decides dedicar el 80% de tu día a una sola actividad importante, estás haciendo algo más que organizar tu tiempo. Estás entrenando tu mente. Le estás enseñando qué merece prioridad, qué debe ser ignorado y qué tipo de esfuerzo es normal para ti. Al principio, ese tipo de enfoque se siente forzado. Tu mente busca escape, se resiste a la repetición, intenta convencerte de que necesitas variedad. Pero esa resistencia no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás rompiendo un patrón. La mayoría repite distracción. No porque quiera, sino porque es fácil. El entorno está diseñado para eso.
Cada pocos minutos aparece algo nuevo. Una notificación, un mensaje, un estímulo que promete gratificación inmediata. Y cada vez que respondes a eso, refuerzas un patrón. Le enseñas a tu cerebro que cambiar constantemente es lo normal, que no hace falta profundizar, que lo superficial es suficiente. Y con el tiempo, ese comportamiento deja de ser una elección y se convierte en una identidad. Observa a alguien que constantemente se distrae. No es solo que pierda tiempo, es que pierde capacidad. Le cuesta concentrarse, le cuesta terminar lo que empieza, le cuesta sostener una idea el tiempo suficiente como para desarrollarla. Y lo más peligroso es que empieza a creer que así es su naturaleza, que no puede hacer otra cosa. Pero no es naturaleza, es entrenamiento. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones repetidas sin conciencia. Ahora observa el proceso contrario. Alguien decide, de forma consciente, trabajar en una sola cosa durante horas cada día. Al principio, el progreso es lento. No hay una recompensa inmediata que valide el esfuerzo. De hecho, puede sentirse como si no estuviera avanzando lo suficiente, pero lo que no ve es lo que está ocurriendo internamente. Su mente se está adaptando. Está desarrollando la capacidad de sostener atención, de pensar con más claridad, de resistir impulsos innecesarios. Después de semanas de repetir ese comportamiento, algo cambia. Lo que antes requería esfuerzo, ahora se vuelve más natural. La concentración dura más. Las distracciones pierden fuerza. Y lo más importante, la calidad del trabajo empieza a mejorar. No de forma repentina, sino gradual. Pero esa mejora gradual, sostenida en el tiempo, crea una diferencia enorme. Aquí es donde aparece el verdadero poder de la repetición. No solo crea resultados externos, crea identidad. Cuando haces algo todos los días, dejas de verlo como una tarea y empiezas a verlo como parte de quien eres. No dices, estoy intentando concentrarme, dices, soy alguien que se concentra. Ya. Y ese cambio, aunque parece sutil, altera completamente tu comportamiento, porque las personas actúan en función de cómo se perciben a sí mismas. El problema es que este mismo mecanismo también funciona en dirección contraria. Si repites distracción, te conviertes en alguien distraído. Si repites inconsistencia, te conviertes en alguien inconsistente. Y luego, cuando quieres cambiar, no solo estás luchando contra un hábito, estás luchando contra una identidad que tú mismo construiste sin darte cuenta. La mayoría subestima el poder de estas pequeñas repeticiones porque busca cambios visibles y rápidos. Quiere resultados inmediatos que justifiquen el esfuerzo. Pero la realidad es menos emocionante y más exigente. El cambio real es lento, acumulativo y muchas veces invisible al principio. Es como invertir pequeñas cantidades de esfuerzo cada día en algo que no muestra resultados inmediatos, pero que con el tiempo crece de forma exponencial. Piensa en alguien que decide mejorar una habilidad específica. Si trabaja en ella de forma profunda, todos los días, aunque sea por unas pocas horas bien enfocadas, en unos meses será notablemente mejor. En unos años será difícil de reemplazar. Pero si esa misma persona divide su atención, si practica de forma inconsistente, si se distrae constantemente, su progreso será tan lento que parecerá que no tiene talento. No es falta de capacidad, es falta de continuidad. Cada día que eliges enfocarte, estás haciendo una inversión. No ves el retorno inmediato,
pero se acumula. Cada día que eliges distraerte, también estás invirtiendo, pero en dirección opuesta. Estás fortaleciendo la incapacidad de concentrarte, la dependencia del estímulo constante, la dificultad para sostener esfuerzo. Y ese tipo de inversión también genera resultados, solo que no son los que deseas. La disciplina, en este contexto, no es algo heroico. No se trata de hacer algo extraordinario de vez en cuando. Se trata de hacer lo correcto de forma ordinaria, una y otra vez, incluso cuando no hay emoción, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no tienes ganas, porque ahí es donde se construye la diferencia real. Y esa diferencia no se nota en un día, no se nota en una semana. Pero si miras hacia atrás después de un año de repetir enfoque y lo comparas con un año de repetir distracción, el contraste es imposible de ignorar. Uno construyó algo sólido, el otro acumuló intentos. Uno desarrolló claridad, el otro acumuló ruido. Y todo empezó con decisiones pequeñas, repetidas sin pausa, que parecían no importar en el momento, pero que terminaron definiéndolo todo. Existe una ventaja que no se ve, no se presume, y sin embargo, separa de forma radical a quienes avanzan de quienes se quedan atrapados en ciclos repetidos. La claridad mental no es inteligencia en el sentido tradicional, no es tener más información ni acceso a más recursos. Es algo más simple y más difícil al mismo tiempo, la capacidad de pensar sin ruido. Y ese tipo de claridad no aparece por accidente. Es el resultado directo de cómo eliges usar tu atención cada día. La mayoría vive en un estado constante de saturación. Demasiadas entradas, demasiadas opiniones, demasiadas decisiones pequeñas, acumulándose sin espacio para procesarlas. Se despiertan y antes de tener un pensamiento propio, ya están consumiendo lo que otros piensan, lo que otros hacen, lo que otros consideran importante. Y sin darse cuenta, su mente deja de ser un lugar de reflexión y se convierte en un lugar de reacción. Responden a todo, pero no dirigen nada. Aquí es donde empieza el problema. Pensar bien requiere espacio, no solo tiempo, espacio mental real, libre de interrupciones, donde una idea pueda desarrollarse sin ser cortada a la mitad por otra. Pero ese espacio tiene un costo. Para tener claridad, tienes que reducir ruido, y reducir ruido implica renunciar a estímulos constantes, a información innecesaria, a la sensación de estar siempre conectado. La mayoría evita ese costo porque el ruido es cómodo, te mantiene ocupado, te da la ilusión de estar aprendiendo, te hace sentir actualizado, pero en realidad lo que hace es fragmentar tu capacidad de pensar, porque pensar no es acumular datos, es procesarlos, cuestionarlos, conectarlos. Y eso no ocurre cuando tu atención está siendo interrumpida constantemente. Imagina a alguien enfrentando una decisión importante. Puede ser una decisión de carrera, de negocio, incluso personal. Si su mente está saturada, si ha pasado el día reaccionando a estímulos externos, esa decisión no se tomará desde la claridad, se tomará desde el cansancio. Y cuando decides desde el cansancio, eliges lo fácil, no lo correcto. Eliges lo inmediato, no lo que realmente tiene valor a largo plazo. Ahora imagina el mismo escenario, pero con una mente entrenada para el enfoque. Alguien que ha reducido distracciones, que ha pasado tiempo pensando profundamente, que no siente la necesidad de responder a todo al instante. Esa persona no necesariamente sabe más, pero piensa mejor. Y pensar mejor cambia completamente la calidad de las decisiones. La diferencia entre ambas personas no está en el esfuerzo que hacen, sino en el estado mental desde el cual actúan. Uno reacciona, el otro decide. Uno sigue el flujo,
el otro lo dirige. Y con el tiempo, esa diferencia se amplifica, porque la vida no se define por una sola gran decisión, sino por muchas decisiones pequeñas acumuladas. Y si cada una de esas decisiones se toma desde la confusión, el resultado es predecible. Hay una creencia común de que más información lleva a mejores resultados. Suena lógico, pero en la práctica no funciona así. Más información sin estructura crea parálisis. Cuantas más opciones tienes, más difícil se vuelve elegir. Y cuando elegir se vuelve difícil, empiezas a posponer. Y cuando pospones, pierdes oportunidades que no regresan. Por eso, la claridad no viene de añadir, viene de eliminar. Eliminar lo irrelevante, lo repetitivo, lo que no aporta valor real. Y ese proceso no es cómodo, porque implica aceptar que gran parte de lo que consumes no es necesario. Implica admitir que muchas de tus ocupaciones son en realidad distracciones disfrazadas. Observa cómo una persona promedio gestiona su atención. Salta entre aplicaciones, responde mensajes de inmediato, consume contenido sin un objetivo claro. Al final del día siente que estuvo activo, pero se intenta recordar qué ideas realmente desarrolló o qué decisiones importantes tomó con claridad. El resultado es difuso. Hubo movimiento, pero no hubo difuso. Ahora observa a alguien que protege su claridad. No responde todo al instante. No consume información sin filtro. Dedica tiempo a pensar sin interrupción. Puede parecer menos activo desde afuera, pero internamente está construyendo algo más sólido. Sus ideas son más claras, sus decisiones más firmes, su dirección más definida. Ese es el intercambio que muchos no quieren hacer. Menos estímulo a cambio de más claridad. Menos velocidad aparente a cambio de mejor dirección. Porque la claridad no se siente emocionante en el momento. No hay una recompensa inmediata. Es un proceso silencioso, casi aburrido, de reducir, simplificar y enfocarse. Pero a largo plazo, esa claridad se convierte en una ventaja difícil de competir, porque mientras otros están confundidos, dudando, cambiando de dirección constantemente, tú avanzas con intención. No necesitas moverte más rápido, necesitas equivocarte menos. Y la claridad reduce errores. Hay otro punto que rara vez se menciona. La claridad también reduce el desgaste emocional. Cuando tu mente está saturada, todo se siente más pesado. Las decisiones pequeñas se vuelven agotadoras. Las dudas se multiplican. La sensación de no tener control aumenta. Pero cuando hay claridad, incluso las decisiones difíciles se sienten manejables. No porque sean fáciles, sino porque sabes por qué las estás tomando. Y esa certeza, aunque no elimina el esfuerzo, elimina la confusión. Sabes qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y eso cambia completamente la experiencia. El problema es que la mayoría intenta mejorar sus resultados sin cambiar su estado mental. Quiere mejores decisiones, pero no está dispuesto a crear las condiciones necesarias para pensar mejor. Quiere claridad, pero no quiere renunciar al ruido. Y esas dos cosas no pueden coexistir. Porque al final, tu atención define tu pensamiento. Y tu pensamiento define tus decisiones. Y tus decisiones, repetidas en el tiempo, construyen tu vida. Si tu atención está fragmentada, tu pensamiento también lo estará. Y si tu pensamiento es confuso, tus decisiones reflejarán esa confusión. No es complicado, pero sí exige honestidad. Exige reconocer que no todo merece tu atención,
que estar informado no es lo mismo que entender, que reaccionar constantemente no es lo mismo que avanzar. Y sobre todo, exige aceptar que la claridad no es algo que encuentras, es algo que construye, a través de lo que eliges ignorar, tanto como a través de lo que eliges atender. Hay una razón por la que la mayoría de las personas nunca alcanza resultados realmente excepcionales, y no tiene que ver con falta de capacidad, sino con algo mucho más simple y difícil de aceptar. No pueden sostener el aburrimiento el tiempo suficiente como para que el esfuerzo dé fruto. Viven atrapadas en la necesidad constante de estímulo, de novedad, de resultados visibles. Y en ese ciclo terminan abandonando justo antes de que las cosas empiecen a funcionar. El enfoque prolongado, el trabajo repetitivo, la mejora lenta, todo eso es, en esencia, aburrido. No hay nada glamoroso en sentarte durante horas a hacer lo mismo, a resolver problemas similares, a avanzar milímetro a milímetro. No hay aplausos inmediatos, no hay reconocimiento instantáneo, no hay señales claras de que estás progresando. Y ahí es donde la mayoría se rompe. Ya la mayoría se rompe. No porque sea demasiado difícil, sino porque no es lo suficientemente estimulante. La mente humana busca recompensas rápidas. Está diseñada para responder a estímulos inmediatos, a cambios, a novedades. Por eso es tan fácil distraerse y tan difícil concentrarse. Cada vez que eliges algo nuevo, algo diferente, recibes una pequeña dosis de satisfacción. Y esa satisfacción, aunque momentánea, es suficiente para reforzar el comportamiento. Así se crea el hábito de saltar constantemente de una cosa a otra. Pero el problema aparece cuando ese patrón se aplica a cosas que requieren profundidad. Aprender una habilidad compleja, construir un negocio, desarrollar una carrera sólida, mejorar físicamente, todas estas cosas comparten una característica. Requieren tiempo sostenido sin recompensas inmediatas. Y si no puedes tolerar ese periodo inicial donde parece que no pasa nada, nunca llegas a la parte donde realmente empieza a pasar algo. Imagina a alguien que empieza a aprender algo nuevo, cualquier cosa que tenga valor real. Al principio, todo es incómodo, comete errores, avanza lento, no ve resultados claros. Después de unos días o semanas, la frustración aparece, no porque no esté avanzando, sino porque el avance no es visible ni emocionante. En ese punto tiene dos opciones. Continuar o cambiar a algo que le dé una sensación más rápida de progreso. La mayoría elige cambiar. No lo dice así, pero lo hace. Se distrae con otra cosa, empieza otro proyecto, busca otra idea, otra oportunidad. Y durante un tiempo vuelve a sentir esa energía inicial, esa ilusión de estar avanzando. Pero eventualmente ese nuevo esfuerzo también se vuelve repetitivo, también pierde novedad, también exige paciencia y el ciclo se repite. Lo que no se dan cuenta es que no están fallando por elegir mal, están fallando por no permanecer el tiempo suficiente en una misma dirección. No es un problema de estrategia, es un problema de resistencia mental. No toleran la fase donde el progreso es invisible, y sin esa fase, el progreso real nunca llega. Ahora observa a alguien que entiende esto. No es que disfrute el aburrimiento, pero lo acepta como parte del proceso. No necesita sentir motivación constante para continuar. No necesita resultados inmediatos para validar su esfuerzo. Confía en la lógica del proceso. Si hace lo correcto de forma consistente durante suficiente tiempo, el resultado llegará. Esa confianza no es emocional, es racional. Entiende que el progreso tiene un retraso, que hay un periodo donde trabajas sin ver resultados y que ese periodo no es una señal de fracaso,
sino una condición necesaria para el éxito. Y esa comprensión cambia completamente su comportamiento. Cuando el trabajo se vuelve monótono, no lo interpreta como una señal de que debe detenerse. Lo interpreta como una señal de que está en el camino correcto, porque sabe que la mayoría abandona en ese punto. Y ahí es donde aparece la oportunidad, no en hacer algo extraordinario, sino en hacer lo ordinario durante más tiempo que los demás. Hay un costo claro en esta forma de actuar. Renuncias a la emoción constante, a la variedad, a la gratificación inmediata. Mientras otros están cambiando de estímulo, tú estás repitiendo lo mismo. Desde afuera puede parecer que estás estancado, que no estás haciendo nada nuevo, pero internamente estás construyendo algo que no es visible todavía. Ese es el intercambio real. Incomodidad presente a cambio de resultados futuros. Y la mayoría elige al revés, comodidad presente a cambio de frustración futura. Piensa en alguien que entrena físicamente. Los primeros meses son lentos. El cuerpo no cambia de forma dramática. La fuerza aumenta poco a poco, el progreso es casi imperceptible. Muchos abandonan porque no ven resultados rápidos, pero quien continúa, quien tolera esa fase inicial, eventualmente cruza un punto donde los cambios se vuelven más evidentes. Y desde afuera parece que ocurrió de repente, pero en realidad es el resultado acumulado de semanas o meses de trabajo invisible. Lo mismo ocurre en cualquier área. El progreso real no es lineal, es acumulativo. Y ese tipo de progreso requiere paciencia, pero no una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, disciplinada. Seguir haciendo lo correcto incluso cuando no hay evidencia inmediata de que está funcionando. El problema es que vivimos en un entorno que refuerza lo contrario. Todo está diseñado para darte recompensas rápidas. Información instantánea, entretenimiento constante, validación inmediata. Y cuando te acostumbras a eso, el trabajo profundo se siente aún más difícil. No porque haya cambiado, sino porque tu tolerancia ha disminuido. Cada vez que eliges la gratificación inmediata, reduces tu capacidad de sostener esfuerzo a largo plazo. Y cada vez que eliges el enfoque, aunque sea incómodo, fortaleces esa capacidad. Es como un músculo. Se desarrolla con uso. Se debilita con abandono. A largo plazo, las consecuencias son claras. Quien no puede tolerar el aburrimiento, vive en un ciclo constante de comienzos sin finales. Siempre está empezando algo. Rara vez está terminando algo. Y eso crea una sensación persistente de estancamiento, aunque esté ocupado todo el tiempo. En cambio, quien acepta el ritmo lento, quien se queda cuando la emoción desaparece, empieza a ver resultados que otros no ven, no porque tenga más talento, sino porque estuvo presente cuando otros se fueron. Y esa simple diferencia, repetida en el tiempo, crea una distancia que parece imposible de cerrar. No hay nada espectacular en este proceso. No hay momentos épicos ni cambios repentinos. Hay repetición, hay incomodidad. Hay días donde no quieres hacerlo y aún así lo haces. Y esa es precisamente la razón por la que funciona, porque la mayoría no está dispuesta a hacerlo de esa manera. Al final, no se trata de encontrar algo emocionante, se trata de construir algo valioso. Y lo valioso casi siempre está al otro lado de la repetición, de la paciencia y de la capacidad de seguir adelante cuando ya no es interesante.